Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Sandra Locke, soy abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Tengo 6 años de experiencia profesional viendo estos temas. Soy actualmente asociada de Miranda Llamado Abogados y tengo diversas especializaciones en temas de medio ambiente y recursos naturales. Actualmente estoy llevando una maestría en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, sobre energía y derecho ambiental. El tema que voy a compartirles hoy es gestión de fauna silvestre e implementación de planes de conservación. Esta presentación la he dividido en 4 ejes temáticos. Primero, una breve introducción sobre la normativa vigente y los conceptos claves sobre la regulación de fauna silvestre. En segundo lugar, ya sobre el manejo y la gestión de fauna silvestre, qué modalidades existen en la normativa vigente y qué instrumentos de gestión tenemos. Ya pasando al tema de la conservación de fauna silvestre, en la tercera sección conversaremos un poco sobre las especies amenazadas y cómo se implementan los planes nacionales de conservación para estas especies. Y por último, les voy a comentar algunos planes nacionales de conservación aprobados y otros que se encuentran todavía pendientes. Primero quería empezar esta presentación con una frase de Jeffrey McNeely, que es un especialista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que de hecho es una de las entidades que clasifica las especies amenazadas. Y él señala que cada vez que perdemos una especie, rompemos una cadena de la vida que ha evolucionado durante 3.500 millones de años. Esta frase más o menos resume lo que busca la regulación de fauna silvestre, que es la conservación de las especies y al mismo tiempo su uso sostenible. Respecto a una breve introducción sobre la normativa existente, quería empezar comentándoles la normativa que tenemos en el último siglo. Anteriormente contábamos con una ley forestal y de fauna silvestre, la ley 27308, que se aprobó en el 2000, y que contaba con un reglamento a su vez que se aprobó en el año 2001. El decreto supremo 014-2001 AG contaba con una regulación no solamente forestal, sino de fauna silvestre, pero no era tan especializada. Como abordaba ambos ámbitos, no llegó a tener un detalle muy amplio sobre la conservación o el manejo de fauna silvestre. Ya posteriormente, eh, se aprobó en el 2011 la nueva ley forestal y de fauna silvestre, la ley 29763. Esta norma, sin embargo, tuvo que esperar hasta el año 2015 en que entraron en vigencia sus 4 reglamentos para poder entrar en vigencia también. Y uno de esos 4 reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2011 es el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre. Esta norma sí ya era mucho más específica y establecía medidas para el manejo sostenible y la conservación de fauna. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece en su artículo 3 las actividades que se consideran como reguladas por esta norma, y se menciona entre ellas la administración, investigación, conservación, protección, monitoreo, restauración, entre otras, vinculadas con la fauna silvestre de la nación. A su vez, se considera también parte de esta norma el manejo de flora y fauna silvestre, tanto in situ, en el mismo lugar donde éstas se producen, como ex situ, en diferentes centros de conservación, de rescate, criaderos, u otros que vamos a ver más adelante. En la definición de recursos de fauna silvestre que establece la norma, se señala específicamente que se considera fauna silvestre aquellas especies animales no domesticadas, que pueden ser nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, y que viven libremente en el territorio nacional, ¿no? También pueden ser ejemplares de especies que están domesticadas, pero que por abandono u otras causas se han asimilado en los hábitos a la vida silvestre. Respecto a la categorización misma de especies, la norma principal, que es la ley y su reglamento, establecen 6 tipos de especies. La primera es las especies clave, que son aquellas que, a pesar de que no tienen una gran abundancia de número, tienen un efecto desproporcionado sobre el medio ambiente y son esenciales para los procesos biológicos de determinadas zonas. Las especies endémicas, que tienen un rango de distribución bastante limitado, solamente se desarrollan en una zona geográfica restringida, por lo que en algunos casos vemos que también pueden llegar a ser especies amenazadas, ¿no? Que es otra clasificación de la norma. Especies exóticas, ese tercer tipo, que son poblaciones que no son naturales de una zona específica o un ámbito geográfico determinado, sino que han sido traídas
por factores externos a esta zona y no son parte esencial de los procesos biológicos. Las exóticas invasoras también son especies que se han reubicado en un ámbito nuevo, no son propias de la zona, pero el problema es que amenazan otros ecosistemas, especies o hábitats en el lugar donde se encuentran. La especie nativa, que son las poblaciones silvestres que sí se distribuyen de manera natural en un ámbito geográfico y forman parte de los procesos biológicos de la zona. Y finalmente la especie amenazada, que es la que vamos a tratar más adelante y que es bastante importante para esta presentación, son aquellas que se categorizan en diferentes grados de peligro. Puede ser peligro crítico, en peligro nada más, vulnerables u otros, de acuerdo a la clasificación que hace la UICN. Respecto a las principales autoridades que regula la normativa de fauna silvestre, tanto para la emisión de políticas, normas, regulaciones, como para la fiscalización, son las dos que pueden ver en pantalla. Primero, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR. Esta es la autoridad técnica normativa a nivel nacional. Se encarga principalmente de dictar normas y establecer procedimientos relacionados al ámbito de su competencia. Y en el caso de competencias regionales, se ve apoyada por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que forma parte de los gobiernos regionales, y que también, por su parte, se encarga de emitir ciertos permisos o títulos habilitantes para la ejecución de actividades de manejo y gestión de fauna silvestre. Por otro lado, tenemos el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, el OSINFOR. Esta es la autoridad fiscalizadora en temas de fauna silvestre, que supervisa y fiscaliza el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre una vez que se han emitido títulos habilitantes. Haciendo un símil con otros reguladores, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es la autoridad garante, se encarga de otorgar los títulos habilitantes, mientras que los INFOR tiene un rol más como el OEFA, que se encarga de fiscalización y supervisión del cumplimiento de obligaciones de estos títulos habilitantes. Finalmente, el término de regente forestal y de fauna silvestre es un concepto relevante para lo que vamos a tratar más adelante. Y el regente forestal y de fauna silvestre es aquella persona natural que tiene experiencia en el área y se encarga de dirigir las actividades en aplicación del plan de manejo aprobado. Es decir, suscribe este plan de manejo para garantizar así que se va a dar un uso sostenible tanto de los recursos forestales como de fauna silvestre. A su vez, puede ser responsable solidario con el titular o poseedor del título habilitante y también se encarga de la emisión de guías de transporte y otros aspectos operativos de los títulos habilitantes. Pasando ya a la segunda sección, referida a la gestión y manejo de fauna silvestre y algunas modalidades e instrumentos de gestión. Primero, la norma, el artículo 88 de la ley 29763, define qué es manejo de fauna silvestre y lo regula de manera amplia como actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, reintroducción, repoblamiento, enriquecimiento, protección y control de hábitat de las diferentes poblaciones de fauna silvestre que aseguran la producción sostenible de bienes y la provisión de servicios y conservación de la diversidad biológica. Para realizar el manejo de fauna silvestre existen distintas modalidades. En este caso son tres las que regula la normativa sobre fauna silvestre. En primer lugar, se puede realizar manejo de fauna silvestre en libertad, es decir, en los espacios propios donde se genera esta fauna, y el aprovechamiento se realiza de manera sostenible de las especies, pero sin trasladarlas, ¿no? Es un aprovechamiento in situ. Luego tenemos el aprovechamiento en semicautiverio. En este caso son actividades de cría de fauna silvestre nativa, pero en espacios determinados y que están limitados por ciertas barreras físicas que pueden ser tanto artificiales como naturales. Y finalmente la cría en cautiverio. En este caso son centros específicos y especializados para realizar la cría de especies. Pueden ser zoocriaderos, zoológicos, centros de conservación, que vamos a tratar más adelante, y centros de rescate. Respecto a los títulos habilitantes con los que contamos actualmente para manejo de fauna silvestre, estos son tres, dependiendo de cómo es que va a realizarse este manejo, y también considerando las distintas modalidades que acabamos de ver. Y en primer lugar tenemos la concesión.
En este caso es para áreas de manejo en tierras de dominio público, es decir, del Estado. El Estado puede otorgar en concesión estas áreas para que un privado pueda realizar un manejo de fauna silvestre, ya sea en cautiverio o semicautiverio. En segundo lugar tenemos los permisos, que son ya para áreas de manejo en tierras de dominio privado. Por ejemplo, si una comunidad o una persona natural desea realizar cría o manejo de fauna en una zona específica de su titularidad, podría solicitar un permiso. Y finalmente la autorización, que es para centros de cría en cautividad, en instalaciones de propiedad pública o privada, y aquí están regulados los criaderos, zoológicos, centros de conservación y centros de rescate. Todos estos tipos de manejo de fauna en cautiverio requieren una autorización. En todos los casos de aprovechamiento de fauna silvestre, se tiene que realizar el pago de un derecho al Estado. Esta es una retribución económica que depende mucho el monto del tipo o modalidad de manejo de fauna silvestre que se esté realizando. Cada modalidad tiene una metodología específica que establece el derecho de aprovechamiento según el recurso y usos comparables con los instrumentos económicos. En concesiones para áreas de manejo de fauna silvestre se realiza el cálculo por superficie, mientras que en permisos y autorizaciones se realiza en función al volumen extraído y al valor de la especie. Para ello, el CERFOR aprobó una metodología recientemente para la determinación del valor en estado natural de los ejemplares de las especies de fauna nativa y silvestre para pagar el derecho de aprovechamiento, ¿no? En base a esta metodología es que se realiza el cálculo del derecho aplicable para cada caso concreto. Las excepciones al pago del derecho de aprovechamiento son tres, que están reguladas también en las normas de fauna silvestre. En primer lugar, las comunidades campesinas, nativas u otras poblaciones rurales que utilizan la fauna silvestre para subsistencia o aprovechamiento para alguna actividad propia. Los centros de conservación, que también vamos a conversar sobre ellos más adelante, y que son una forma de cría de especies de fauna silvestre en cautiverio. Y finalmente el aprovechamiento de especies exóticas y especies domésticas asilvestradas. Esas son las tres únicas excepciones que no están obligadas al pago de este derecho de aprovechamiento. Respecto a los instrumentos de gestión que se requieren para todos los títulos habilitantes que he mencionado anteriormente, en todos los supuestos se requiere un plan de manejo de fauna silvestre. El plan de manejo es un instrumento de gestión y planificación estratégica, tanto a mediano como a largo plazo, para manejar la fauna silvestre. Siempre que se inicien operaciones con fauna silvestre, primero se debería contar con este plan de manejo aprobado. Y dependiendo del tipo o modalidad de aprovechamiento, puede ser aprobado tanto por el gobierno regional a través de la Autoridad Regional de Fauna Silvestre o el CERFOR. Lo que regula la norma es que siempre que se traten de especies amenazadas o especies que son parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y de Flora y Fauna Silvestre, que es la Convención CITES, el CERFOR sería la entidad competente para aprobar el plan. Mientras que si se trata de otro tipo de especies que no están amenazadas, podría ser el gobierno regional el que lo apruebe. Dentro del plan de manejo de fauna silvestre tenemos a su vez tres tipos. Uno es el plan de manejo de fauna silvestre a secas, ¿no? Que es para el aprovechamiento de especies de fauna silvestre vertebrada y se requiere para los contratos de concesión, permisos y autorizaciones. En segundo lugar, tenemos el plan de manejo de fauna silvestre simplificado, que aplica para el aprovechamiento de especies, pero de fauna silvestre invertebrada, y es requerido también para contratos de concesión y permisos. Y finalmente, la modalidad que se podría decir más simple es la declaración de manejo de fauna silvestre, y que es formulada para un aprovechamiento de menor impacto de especies y en cautiverio, ¿no? Es decir, los criaderos, zoológicos, centros de rescate o centros de conservación requieren solo una declaración de manejo de fauna silvestre, ¿no? Entonces se requiere para las autorizaciones de estas actividades. Respecto a los centros de conservación de fauna silvestre, que son, como les comentaba, una modalidad de manejo en cautiverio, estos requieren una declaración de manejo de fauna silvestre y pueden implementar diversos programas de translocación, es decir, de transporte de especies de un lugar a otro, planes de investigación, programas de educación ambiental, entre otras actividades. Y siempre que no afecten los fines o objetivos del centro de conservación, se pueden desarrollar también actividades económicas que contribuyan con su mantenimiento, ¿no? Con excepción de la venta de especímenes.
Es decir, dentro de un sector de conservación también se podría realizar exhibición de especies, que incluso podrían ser especies amenazadas, pero siempre y cuando no se afecte la conservación de estas especies. Los centros de conservación pueden ser conducidos tanto por el Estado, a través de CERFOR o los gobiernos regionales, o también otras entidades privadas o públicas. En este caso, la particularidad de los centros de conservación es que, además de que tienen la modalidad menos exigente de plan de manejo, que es la declaración, no requieren tampoco ser suscritos por un regente. El regente, como les comentaba, tiene solidaridad con los titulares de títulos habilitantes y se encarga de velar por el buen uso de la fauna silvestre y su aprovechamiento sostenible. Pero en el caso de estos centros de conservación, es el único tipo o modalidad de aprovechamiento de fauna silvestre que no requiere ser suscrito por un regente. Entonces, la norma de flora y fauna silvestre también señala que la gestión y conservación de las especies de fauna silvestre que son categorizadas como amenazadas son de responsabilidad del CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y los gobiernos regionales, según corresponda, ¿no? Para el aprovechamiento con fines comerciales de estas especies, si bien se señala que en los centros de conservación no puede realizarse la venta de especies, aquellas que son categorizadas como vulnerables, que es un tipo de especie amenazada, en realidad un tipo que no está en un peligro extremo, sino, digamos, intermedio, sí puede realizarse esta comercialización, pero siempre y cuando el plan o la declaración de manejo tenga las medidas necesarias para asegurar la recuperación y mantenimiento de las poblaciones silvestres. Entonces, ya pasando al contenido de la declaración de manejo de fauna silvestre, para su manejo en cautividad, esta declaración tiene algunos puntos que deben ser comprendidos como mínimo. Entre ellos están la ubicación del centro, ¿no?, de cría en coordenadas UTM, los planos, el periodo de vigencia del plan y un cronograma de actividades, objetivos y metas, la información técnica y científica necesaria sobre las especies que se van a manejar, a su vez tener un sistema de identificación de los especímenes, describir cómo se va a realizar el manejo alimentario, reproductivo y sanitario para asegurar la conservación de estas especies, así como también programas de distintas clases dependiendo de qué actividad se va a realizar en este centro, ¿no? Por ejemplo, puede ser educación, conservación, de investigación, translocación u otras. Y también se deben tener medidas específicas para emergencias, ¿no? Y también para prevenir y mitigar impactos ambientales que pueden ser generados por la actividad, ¿no? Como podría ser el caso de manejo de residuos sólidos generados por los mismos animales. A la fecha tenemos un proyecto de lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo de fauna silvestre. Este fue aprobado recientemente en el 2021 y en pantalla pueden ver el contenido más o menos de este proyecto de norma que ya regula cómo debería realizarse la declaración para centros de conservación. Como ven, están los mismos supuestos que había señalado la norma, ¿no? La ubicación del centro de conservación, la información técnica sobre las especies, describir las instalaciones a detalle y finalmente las actividades de manejo que se van a realizar para garantizar que las especies sean conservadas adecuadamente. Esta norma todavía no se aprueba, todavía me parece que está en comentarios de los interesados, así que probablemente a fines de este año pueda estar siendo aprobado. Y ya pasando al tema mismo de conservación de fauna silvestre y las especies amenazadas y planes de conservación. Según la normativa de fauna silvestre, es el Estado quien promueve, norma y supervisa la conservación y el uso sostenible de la fauna silvestre bajo cualquier modalidad establecida. Para ello, el Estado asigna un presupuesto correspondiente para el CERFOR, que es la autoridad encargada de la conservación de fauna silvestre en este caso. Según la normativa vigente, las especies amenazadas, como mencionamos al inicio, son aquellas categorizadas en peligro crítico, en peligro y vulnerables, según la clasificación oficial, tanto del convenio CITES como la UICN. El rol del Estado en la conservación de fauna silvestre es bastante definido. La normativa vigente establece que para determinar las especies amenazadas es el CERFOR, la entidad encargada de elaborar la clasificación oficial de especies amenazadas de fauna silvestre, y esta clasificación se actualiza cada 4 años.
Asimismo, también el SERFOR puede establecer hábitats críticos e implementar medidas de conservación específica para ciertas especies. El SERFOR también puede realizar el uso de recursos para poder realizar la protección de estas especies y dependiendo del ecosistema y sus características, pueden determinarse ecosistemas frágiles donde tienen que adoptarse ciertas medidas incluso más estrictas de protección y conservación. Respecto a los planes nacionales de conservación, estos son instrumentos de gestión pero de alcance nacional, no como los planes de manejo que aplican para ciertos titulares que tienen un título habilitante para manejo de fauna, sino que un plan nacional de conservación ya tiene un alcance mucho más amplio y tiene como fin la conservación de poblaciones de especies de fauna silvestre amenazadas y de sus hábitats. Se elabora de manera participativa, por el SERFOR principalmente, pero en coordinación con el CERNAM y con el Ministerio del Ambiente. También pueden participar en estos casos la sociedad civil y las comunidades nativas y campesinas de la zona. Las disposiciones que se incluyen en este Plan Nacional de Conservación son de cumplimiento obligatorio para la ejecución de todo tipo de acción de conservación de especie o un determinado grupo de especie amenazada y también deben ser tomados en cuenta al momento de la elaboración de un determinado plan de manejo forestal o una declaración de manejo forestal para los títulos habilitantes que hemos mencionado anteriormente. Los fundamentos normativos de la existencia de esos planes de conservación en realidad datan de normas que aprueban políticas mucho más amplias. El Decreto Supremo 009-2013 Minagri aprobó en este caso la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que en uno de sus lineamientos, el lineamiento 2, ya establecía que era un objetivo de este plan la recuperación y manejo sostenible de las especies de fauna silvestre que se encuentran amenazadas. Posteriormente se aprobó en el 2014 la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018. Y en esta norma, como pueden ver sombreado en pantalla, una de las metas, la meta 2 del Objetivo Estratégico 1, era que para el año 2021 se hayan establecido e implementado al menos 15 planes de conservación de especies amenazadas. Posteriormente, en la sección siguiente, vamos a ver cómo se ha avanzado para lograr esta meta, pero ya se constituyó en esta norma como un objetivo importante poder conseguir la aprobación de planes de conservación para las especies que requerían una conservación inmediata debido a al peligro de su extinción. En el plan de acción actualizado de esta estrategia, que se aprobó recientemente, el 2021, también se volvió a señalar la meta 2 como una de las más importantes del plan, y se establecieron también 8 acciones para poder cumplirla, y que pueden ver en pantalla, ¿no? En este caso, se buscaba que al primer semestre del 2021 se cuenten ya con estudios poblacionales de pecaríes en sitios priorizados, ¿no? Para las regiones donde contamos con mayor variedad de especies amenazadas, que son Madre de Dios, Ucayali y San Martín, y que a fines de 2021 se cuente ya con estudios poblacionales en la Amazonía peruana en general. Asimismo, se mencionó que al primer semestre de 2021 se debería haber concluido la elaboración de los mapas de distribución de 20 especies CITES, tanto de flora como de fauna, y que se hayan elaborado por lo menos 2 proyectos para la recuperación de especies CITES amenazadas, ¿no? Y así se fueron estableciendo una serie de acciones que tenían como fin poder conseguir esta meta de que en 2021 ya se tengan estos 15 planes de conservación aprobados. Respecto a las facultades del SERFOR, que es la entidad que, como les comentaba, se encarga de la aprobación de los planes nacionales de conservación, el SERFOR en primer lugar establece e identifica cuáles son las necesidades de protección y recuperación de las poblaciones. Para ello realiza evaluaciones poblacionales, de monitoreos, investigación y restauración ecológica de hábitats y de condiciones de aprovechamiento. A su vez, el SERFOR también se encarga de promover la investigación de especies con los datos suficientes para ser categorizadas y de desarrollar estas evaluaciones poblacionales de las especies categorizadas ya como amenazadas, como endémicas, es decir, que solamente se desarrollan en un ámbito geográfico determinado, y también aquellas incluidas en convenios internacionales como la Convención CITES. Posteriormente, lo que el SERFOR realiza es difundir a nivel nacional la información sobre especies categorizadas como amenazadas y declarar aquellas especies que ya son determinadas como extinguidas o extinguidas en estado silvestre, y proponer las vedas o medidas regulatorias y prohibiciones de caza, por ejemplo, para evitar su extinción.
A la fecha tenemos 535 especies que están categorizadas como amenazadas de fauna silvestre, según la lista actualizada que se aprobó mediante Decreto Supremo 004/2014 en INAVE. Estamos incluyendo en estas 535 aquellas especies que no tienen aún los datos suficientes como para estar dentro de una categoría de especie amenazada. Y si bien les comentaba que esta categorización debería actualizarse cada 4 años, esta categorización que tenemos vigente es del 2014 y aún no ha sido actualizada, ¿no? Entonces, ese es otro tema pendiente de agenda para CERFOR, porque si bien contamos con una lista de 535 especies, podría ser que a la fecha incluso esta lista haya aumentado en número o haya variado, pero esta actualización aún no se realiza. En estas figuras que ven en pantalla son gráficos de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del 2021 y su Plan de Acción 2014-2018. Como pueden ver, la tendencia de cambio en el número de especies entre el 99 y el 2014 de la lista de especies amenazadas ha ido en la mayoría de casos en aumento. En algunos, bueno, en el caso de aves, se ha mantenido prácticamente, pero en los demás animales anfibios, reptiles, mamíferos, invertebrados, ha ido en aumento, ¿no? Entonces, en comparación con las normas que estaban vigentes antes, la norma del 99, luego la del 2004 y la del 2014, el número de especies que han sido incluidos en esta lista han aumentado, ¿no? Y a la derecha podemos ver el número de especies presentes en la lista de flora y fauna silvestre amenazadas, de acuerdo a la norma del 2014. Y como pueden ver, en total, las especies que sí están categorizadas en esos 4 tipos de amenaza, es decir, en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi amenazado, suman 492 especies, ¿no? Del caso de fauna. Entonces, lo más probable es que si se realizara una actualización, este número tienda a aumentar. Respecto a los tipos de especies amenazadas, la normativa de flora y fauna silvestre establece estos 5. El primero es en peligro crítico, que son aquellas especies que están en riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. El porcentaje de especies que se encuentran en este tipo es 11,96, es un número relativamente pequeño. En segundo lugar, tenemos las especies que están en peligro, aquellas que están en riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. En este caso el número es un poco mayor, 22,61% de las especies están categorizadas de esta manera. En tercer lugar, las especies vulnerables, aquellas que están en riesgo alto de extinción en estado silvestre o factores de amenaza. Este es el número más alto de especies, o sea, la mayor cantidad se encuentra dentro de esta categoría, un 37,75%. En cuarto lugar, tenemos las especies que están categorizadas como casi amenazadas, es decir, aquellas que están próximas a satisfacer los criterios de peligro crítico, peligro vulnerable. El número aquí también es similar a aquellas que se encuentran en peligro. Y finalmente las especies que les comentaba que tienen datos insuficientes, ¿no? Que todavía, o sea, puede ser que deberían estar categorizadas como amenazadas, pero aún no hay información para evaluación directa o indirecta de sus riesgos de extinción, ¿no? Ese es el menor número de especies que se encuentran en esta categoría, es solamente un 7,85%. Respecto a los criterios para identificación de hábitats críticos, como les comentaba anteriormente, CERFOR no solamente puede realizar la aprobación de una lista de especies amenazadas, sino que también, en caso se cumplan ciertos criterios, puede determinar que zonas geográficas sean consideradas hábitats críticos de esas especies, ¿no? Estos criterios no tienen mucho tiempo de su aprobación, son del año 2019, y tienen 3 niveles de análisis para que se puedan determinar hábitats críticos. En primer lugar, a un primer nivel de análisis se identifican las especies, se ve si es que hay especies categorizadas como amenazadas y de importancia socioeconómica, y se pueden priorizar aquellas que están en peligro crítico, ¿no? Que es el primer nivel de amenaza que pueden presentar estas especies. Que sean especies endémicas, es decir, que solamente se desarrollen en una zona, o que ya cuenten incluso con un Plan Nacional de Conservación aprobado. A un segundo nivel de análisis se identifican las áreas, es decir, qué áreas son esenciales para la sobrevivencia de estas especies amenazadas o priorizadas dentro de su rango de distribución, y en caso de fauna silvestre se verifican qué áreas se utilizan para alimentación, reproducción, refugio, o tienen mayor densidad poblacional o son necesarias para sus actividades esenciales.
Y a un tercer nivel de análisis, ya para priorizar qué áreas deberían ser hábitats críticos, el CERFOR determina si es que estas áreas cumplen o no con los criterios, que son tres. En primer lugar, si el hábitat es un hábitat crítico, pero de dos o más especies categorizadas como amenazadas. En segundo lugar, si corresponde a dos o más obtenidas, a dos o más de los supuestos antes mencionados en el segundo nivel de análisis, es decir, que sean áreas de alimentación, reproducción, refugio, pero que siempre sean dos tipos de áreas las que están en este hábitat. Y en tercer lugar, que cuenten con la presencia de otra especie amenazada o endémica. Si se cumplen alguno de estos tres criterios, entonces el área podría ser categorizada como un hábitat crítico de especies amenazadas. Y ahora pasando ya a cómo se ha aplicado esta normativa de planes nacionales de conservación a la fecha y cuáles han sido aprobados y cuáles se encuentran pendientes. Veamos primero las cifras, ¿no? Como les comentaba, al 2014, en la lista actualizada hasta este año, hay 535 especies que están categorizadas como amenazadas, incluyendo aquellas de las que no se tiene datos suficientes aún, pero solo tenemos 7 planes de conservación nacional aprobados por CERFOR desde el año 2015. Es decir, solamente 7 de estas especies han sido protegidas por planes de conservación. Y luego tenemos además 3 planes de acción nacional para la conservación aprobados, pero por el Ministerio de la Producción desde el año 2014. Estos planes, si bien son similares en contenido a los planes de conservación nacional, no son aprobados por CERFOR, sino por el Ministerio de la Producción, porque se tratan de recursos hidrobiológicos y que son especies CITES. Entonces, el Ministerio de la Producción ha sido nombrado como autoridad competente para la protección de especies CITES que comprendan recursos hidrobiológicos. Y es por esto que también el Ministerio de la Producción puede aprobar estos planes de conservación, ¿no? Que finalmente cumplen el mismo objetivo que un plan aprobado por CERFOR. Y respecto a los hábitats críticos declarados, desde que contamos con los lineamientos que les comenté del año 2019, aún no se ha declarado ningún hábitat crítico. Todavía no tenemos tampoco proyectos para su declaración, así que este tema aún se encuentra pendiente. Pasando ya a los 7 planes nacionales de conservación que se han aprobado, el primero con el que contamos es el Plan de Conservación del Cóndor Andino, que se aprobó para el año 2015-2025. En pantalla pueden ver algunas de las secciones de este plan. En realidad, la mayoría de ellos sigue los mismos criterios, la misma estructura. Tienen un área de problemas y soluciones, ¿no? En este caso, un árbol de problemas donde se verifican cuáles son las causas que han generado que la especie se vuelva una especie amenazada. En la mayoría de casos, las causas provienen de actividades humanas. Puede ser caza o captura ilegal o uso para ciertas actividades que no están permitidas, o también afectación de hábitats que genera que las especies ya no puedan seguir desarrollándose en determinadas zonas. En el caso del cóndor, por ejemplo, además de la caza o captura ilegal, se observó que esta especie se utilizaba para una festividad típica, ¿no? El Jaguar Fiesta, donde se utilizan los cóndores para entretenimiento en este caso, ¿no? Pero se genera la muerte de varios de ellos, ¿no? Y eso también contribuye a la reducción del número. La otra sección que ven en pantalla, al lado derecho, es el presupuesto estimado para poder implementar este plan de conservación. Todos los planes de conservación tienen esta sección de presupuesto donde se plantean qué actividades se pueden realizar y qué objetivos se tienen en cuenta para poder contribuir a que la especie ya deje de estar amenazada, ¿no? Por ejemplo, disminuir la caza y captura ilegal, ¿no? Conservar los hábitats del cóndor andino, reducir muertes por envenenamiento, por ejemplo, o uso directo o indirecto, como en este caso de la festividad que les comentaba, entre otras actividades que a su vez tienen líneas de acción específicas para poder realizar su conservación tanto in situ, en la misma zona donde se reproducen, como también ex situ, llevándolos a centros de crianza especializada de este tipo de especímenes. Cada una de estas actividades tiene un presupuesto específico que es otorgado por el Estado para actividades de conservación y se estima finalmente cuánto tomaría implementar este plan.
En segundo lugar, tenemos el Plan Nacional de Conservación del Suri, que se aprobó para el año 2015 a 2020, es decir, este plan ya a la fecha no está vigente, debería renovarse o actualizarse. En este caso también en pantalla pueden observar el árbol de problemas, que son las causas y los efectos que han generado que esta especie también pase a estar en peligro. Y normalmente, como les decía, las causas están vinculadas con caza furtiva o caza indiscriminada, ¿no? O actividades antropogénicas que podrían generar algún tipo de afectación a los hábitats de estas especies. También en este caso se ha hecho un presupuesto estimado para garantizar que se realicen acciones que finalmente contribuyan a la conservación de la especie, ¿no? Por ejemplo, una de las actividades que suele indicarse es generar el conocimiento sobre esas poblaciones in situ y ex situ del Suri, y poder dar información a las personas que visitan las áreas donde se reproducen para que puedan contribuir con una adecuada conservación. En tercer lugar, tenemos el Plan Nacional de Conservación de la Pava aliblanca, se aprobó para el año 2016 a 2021. Esta especie es una especie endémica, en realidad este plan es el primero que se aprobó para una especie endémica que solamente se desarrolla en una zona específica, y lo que pueden ver en pantalla es un afiche elaborado por CERFOR. Como les dije, CERFOR también entre sus funciones tiene la de difundir cuáles son las especies amenazadas, por qué es que se generan estas amenazas. En este caso se señala, por ejemplo, cacería ilegal, destrucción de hábitat, y cómo podríamos hacer para poder contribuir a su conservación, ¿no? En este caso señalan difundir, compartir la información, para que de este modo se tenga conciencia de que esta especie ahorita está en peligro. Y también se señalan algunos beneficios que da esta especie para el ecosistema, en este caso para el bosque, y se dan algunos ejemplos de acciones de conservación que se están realizando. A su vez, igual que en otros casos, se señalan cuáles son los distintos objetivos que se tienen y las líneas de acción para poder cumplir con la implementación de este plan, y señala un presupuesto total para su implementación. Luego tenemos el Plan de Conservación del Oso Andino. Este está vigente hasta el año 2026. En este caso también pueden ver en pantalla un afiche que fue elaborado por CERFOR, ¿no? Difundiendo cuál es el hábitat de esta especie, cuáles son sus amenazas principales. En este caso tenemos no solamente la caza, sino la tala de árboles, ¿no? La expansión urbana y agrícola y la minería ilegal como principales actividades humanas que afectan la subsistencia. Evitar que se realice algún tipo de afectación a esta especie, ¿no? Donde las personas pueden llamar e informar de actos de los que hayan tomado conocimiento. A la derecha también pueden ver el árbol de soluciones. En este caso, en los anteriores casos de planes de conservación les he mostrado los árboles de problemas, pero en los planes de conservación también se señala un árbol de soluciones, ¿no? Donde se identifican qué metas se podrían adoptar o qué medios podrían utilizarse para evitar la afectación de esta especie y conservar o recuperar su hábitat, ¿no? Por ejemplo, se señala disminución de la caza y captura y tenencia ilegal, ¿no? Ampliar la información científica sobre esta especie, entre otro tipo de actividades. Luego tenemos el Plan Nacional de Conservación del Tapir Andino. Este plan es más reciente, del año 2018, pero básicamente la estructura de este plan es la misma que los otros, ¿no? Tenemos también un árbol de problemas, donde señalan cuáles son las causas de la afectación a esta especie, y ahora se señala además una sección de objetivos y metas, ¿no? Donde se indican cuáles son los objetivos específicos para la conservación, qué mecanismos se van a implementar para poder garantizar que la especie continúe subsistiendo, y qué metas se tienen a corto y largo plazo para garantizar la conservación de esta especie, ¿no? Y a su vez también se incluye el presupuesto, ¿no? Con las principales actividades y el monto que tomaría implementar el plan. El siguiente es el Plan Nacional de Primates Amenazados, del 2019-2029. Aquí he indicado en pantalla unos gráficos que también se incluyeron en el